La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos La siembra y cosecha de agua. Buenos días, don Juan. ¿Qué hace en el río? Hace días lo veo preocupado. Cuéntame, ¿qué está pasando? Buenos días, doña Carmela. ¿Cómo no voy a estar preocupado? Cada año la chacra produce menos. Dicen que el cambio climático, la contaminación, están reduciendo la época de lluvias. Pero nuestras chacras no tienen riego. La producción es cada vez peor. Estaba pensando, ¿cómo llevar esta agüita a mi chacra? Sí, pues, don Juan. Yo pensé que estabas preocupado por la María que no te hace caso. Pero tienes mucha razón. Tenemos que hacer algo para mejorar nuestra producción. También nuestras fuentes de agua se están secando. Ya no sale agua como antes. Es verdad, doña Carmela. Tenemos que hablar con el presidente de la comunidad para hacer una asamblea y tomar acuerdos, para pedir al gobierno que nos construyan una represa y canales de riego. Necesitamos riego tecnificado moderno. A ver, don Juan, yo pienso que con técnicas modernas no vamos a solucionar la escasez de agua, pero sí podemos apoyarnos con estas técnicas. En un taller que asistí, decían que para mejorar las fuentes de agua, tenemos que cuidar la parte alta de la cuenca haciendo siembra y cosecha de agua. Pero no tenemos represas y canales. ¿Cómo vamos a traer agua para regar nuestra chacra? Además, si tenemos riego podemos sembrar en la campaña chica y así produciremos 2 veces al año. Don Juan, ¿de qué nos serviría las represas y canales si no hay agua? Tenemos que pensar en recuperar los caudales de las fuentes de agua y para esto debemos hacer trabajos de siembra y cosecha de agua, tomando acuerdos comunales y en conjunto con otras comunidades vecinas. Doña Carmela, ¿cómo es eso de la siembra y cosecha del agua? Como le contaba don Juan, en el taller que asistí, decían que la siembra y cosecha de agua consiste en realizar varias actividades en la parte alta de la cuenca, como reforestar las laderas con plantas nativas, hacer zanjas de infiltración, hacer cochas, sembrar pastos, sembrar plantas que atraen el agua como la putaca. ¡Qué bien suena todo eso, doña Carmela! Pero, ¿cómo haríamos esas actividades si no tenemos quien nos ayude? Porque me imagino que debe ser muy difícil. Don Juan, cuando yo aún era niña, mi abuelo me contaba que nuestros ancestros no tenían problemas de escasez de agua, porque ellos criaban el agua con sus saberes ancestrales y culturales, sin necesidad de tecnologías modernas, y la prueba de ello son los canales de piedra subterráneos y las cochas de tierra con piedras que aún existen en algunos lugares. Además, estas actividades no necesitan de mucho presupuesto. Tienes razón, doña Carmela. Si ellos pudieron, nosotros también lo haremos. Vamos a hablar con el presidente y comuneros para trabajar en conjunto, hombres y mujeres, aplicando las técnicas de nuestros ancestros para hacer la siembra y cosecha de agua y después llevar el agua mediante canales a nuestras chacras. Sí, don Juan, la unión hace la fuerza. Hombres y mujeres juntos por la conservación de la cuenca, el medio ambiente, el agua y el desarrollo de nuestra comunidad. Recuerda, los conocimientos y prácticas ancestrales son útiles para solucionar problemas de escasez de agua y conservación de cabeceras de cuenca. Además, son amigables con el ambiente. La revaloración de conocimientos y prácticas ancestrales son derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mujeres y hombres deben trabajar unidos para hacer valer sus derechos colectivos y vivir en armonía con la Pachamama. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un
mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER con el apoyo de PAN para el Mundo.